Bienvenidos a esta Masterclass de objeciones. Si sos un closer, un emprendedor y estás cansado de perder dinero por no saber resolver las clásicas objeciones como me lo tengo que pensar, no es el mejor momento ahora, tengo que hacer números, tengo que bajarlo a tierra, tengo que hablarlo con mi pareja, tengo que hablarlo con mi socio o lo que sea, este video es para vos. En este video voy a desglosar paso a paso cuál fue el proceso que no solo a mí personalmente me llevó a ser cuando fui top closer de todas las empresas con las que trabajé en más de $13.000 en comisiones en un solo mes, sino el que ayuda a los mejores closers del mercado a aplicar y que terminan generando más de $5.000, $6.000, $7.000, $8.000, $9.000 o incluso mucho más dólares en comisiones por mes. Y si te estás preguntando cómo puede ser, Nico, que hayan closers que tengan un 70% de porcentaje de cierre, bueno, probablemente estén usando este proceso. Lo que vamos a ver en este video no solo es cómo resolver objeciones, sino dónde se producen, cómo anticiparlas y sobre todo cómo tener una respuesta para cada una de las objeciones que te digan tus leads sin importar qué te digan. Y si todavía no me conoces, mi nombre es Nicolás Sáenz Coré. No solo fui top closer en todas las empresas con las que trabajé, habiendo generado más de $115.000 yo solo de cash collected para un negocio en un solo mes. También fui director comercial de varios negocios. Soy coach de ventas, ayudo a más de 200 personas a vender más, incluyendo los mejores del mercado, sino que también junto a Samuel Alba fundé Sales Partner, que somos la empresa de ventas más grande y prestigiosa del mundo hispano, donde nos asociamos a emprendedores y empresas y los ayudamos a escalar, como fue el caso de Ayus, que en 8 meses con la misma cantidad de dinero invertido en anuncios pasamos de $25.000 a $100.000, o el caso de Matías Nagore, que exactamente con la misma cantidad de dólares invertidos en anuncios en 3 meses pasamos de $49.000 a $200.000. Pero bueno, no te quiero aburrir con eso, vamos al video. Si te sirvió, te fue de utilidad, quiero que en comentarios qué fue lo que más sacaste en limpio, y también quiero que le prestes atención al link de mi descripción para que veas cómo podés arrancar a trabajar con nosotros. Vamos al video. Entonces, como les prometí, vamos a ver 3 cosas. Número 1, ¿dónde surgen las objeciones? ¿Cómo anticiparlas? ¿Cómo resolverlas? Y cómo tener una respuesta para todas. Claramente, como estarán viendo, no es lo mío la letra, pero sí se me da muy bien resolver objeciones. Así que eso vamos a ver en este video. ¿Ok? Bueno, ¿dónde surgen? Primero que nada, ok, muy importante. ¿Dónde surgen la mayoría de las objeciones? Pueden surgir de 2 lugares. Del lead, que ya venga esa persona con sus propias objeciones, o de nosotros. Esto les va a parecer obvio, pero exactamente nadie lo hace. Primero, tratemos de resolver todas las objeciones que producimos nosotros. ¿Y dónde producimos ese tipo de objeciones? Les voy a decir las más comunes. Obviamente depende del nicho, depende de la oferta, puede variar. Pero normalmente, las que más se producen, principalmente es en la oferta, en la presentación de la oferta. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque no están alineados, le vamos a poner, a lo que la persona está buscando. Por eso terminan después recibiendo objeciones de valor como no sé si es lo que necesito, o hay varias cosas que están muy bien, pero hay otras cosas que ya las tengo. Entonces, por no estar alineados a lo que el lead necesita, que no significa que su programa no lo esté, sino que por como ustedes están haciendo la presentación, transmiten eso. Número 1. Número 2. Por obtener una oferta muy larga. ¿Por qué? Porque si a la persona que tienen enfrente, que no conoce absolutamente nada de lo que le están comentando, es todo absolutamente nuevo, le hacen una presentación de oferta que dura 30 minutos, toda esa información en la cabeza nueva de la persona, evidentemente, va a generar la sensación en la persona que o no termina de entender todo, o es confuso, o lo que sea, y va a hacer que se lo termine teniendo que pensar. Es lo normal. Entonces, otra razón, porque es larga. Presentaciones, mínimo 5 minutos, máximo, digo. ¿Okay? Ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos. Tercero, porque ustedes tienen lenguaje de incertidumbre. Por ejemplo,
Si le pregunta al lead cuándo son las clases, en caso de que estén vendiendo un programa, y ustedes dudan en la respuesta, dicen, no me acuerdo, o lo que sea. O si le pregunta al lead, supongamos, ¿qué trabajamos en la primera semana? Y ustedes no lo tienen claro, eso genera incertidumbre. La incertidumbre que da, miedo. ¿Ok? Eso en cuanto a la oferta. O sea, fíjense que solo pensándolo rápido se me ocurrieron 3 y hay cientos de miles. Ya les voy a explicar cómo se hace una buena oferta para que no les salgan objeciones. ¿Ok? Esa es una. Número 2, objeciones que generamos nosotros desde el marketing. ¿A qué me refiero? Si tenemos leads que pasan por un proceso donde no ven testimonios y la objeción que más reciben después es no sé si me va a funcionar a mí o me gustaría ver casos de éxito o lo que sea, claramente un error del marketing / vamos a ponerle proceso. ¿Ok? Número 2. Porque en el marketing de alguna manera se hace una promesa que incentiva una objeción. Por ejemplo, va a ser gratis. O aprovechen ahora que va a ser barato. O lo que sea. Ese tipo de cosas genera también objeciones. ¿Ok? ¿Dónde más? En el descubrimiento. ¿Por qué la generamos nosotros? Porque muchas veces, por querer actuar como un closer, o por no estar pendiente en la conversación, o por de alguna manera no ser transparente o no marcar autoridad, hacemos que el lead no nos respete o que no confíe en nosotros. ¿Okay? Ahí fíjense la cantidad de objeciones que solo generamos nosotros. ¿Okay? Entonces, número 1. Muy importante, háganse la pregunta de las objeciones que tienen mis leads, mis prospectos, ¿cuáles generamos nosotros? Ahora, ¿cuáles son las que generan los leads? Porque hay un montón también. O sea, ¿cuáles son esas objeciones que aún nosotros, teniendo mucha precaución sobre lo que tenemos que hacer, igualmente los leads las traen consigo? Bueno, esto tiene 2 diferencias. Una que pasa en B2C, otra que pasa en B2B. Venta al consumidor final, venta a otra empresa. B2C, normalmente, la de siempre. Miedo o creencias limitantes. Sobre todo, especialmente en B2C, en Business Opportunities. ¿Por qué? Porque son personas que normalmente no están acostumbradas a hacer negocios, no están acostumbradas a tomar riesgo, están acostumbradas a hacer siempre lo mismo, a rodearse de un entorno no emprendedor y ya vienen incorporadas un set de creencias o miedos que es normal que lo tengan también. B2B. Normalmente depende del tipo de B2B, ya sea corporate, o sea una empresa con varios tomadores de decisiones, una estructura y demás, o sea B2B con un solo emprendedor. Las B2B corporate, normalmente las objeciones que ya vienen con ellos son objeciones, pongámosle, logísticas. O sea, son objeciones que tienen que ver con cómo se suele manejar esa empresa en la práctica. Por ejemplo, no sé, siempre pagan las cosas que compran el departamento de finanzas los jueves. Son objeciones que las traen ellos. O, por ejemplo, siempre lo tienen que elevar a gerencia, por ejemplo. Y después, la más que clásica, que tienen los emprendedores B2B, pero que solo son un emprendedor, suelen ser 2. Una, tengo que hablarlo con los socios. 2, no tomo decisiones así. Tomo decisiones así, que también suele compartirse con el B2C. ¿Okay? Entonces, esas son las objeciones que normalmente las personas traen consigo mismo versus las que nosotros generamos. ¿Okay? Entonces, acuérdense de lo que les dije. ¿Dónde se generan? La mayoría en oferta. Después, entre marketing y descubrimiento, se hacen buenos amigos y se dividen las otras que quedan. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, cuando terminen de ver este video, no se van a ir a tratar de aplicar cómo resolver todas las objeciones, que es lo que vamos a ver después, sino se van a ver cómo es su presentación y se van a hacer este tipo de preguntas de
¿efectivamente estoy generando objeciones con esta presentación? Y si la respuesta es sí, trabajen primero en eso. ¿Ok? Entonces, ya vimos dónde surgen. Ahora, vamos con algo que no hace nadie, que es lo más importante, que es cómo anticiparlas. ¿Cómo anticipo objeciones? Lo más importante. Muchos de ustedes me suelen pedir llamadas o las personas me pueden pedir llamadas y lo que digo siempre es que son la mayoría aburridas porque no tengo objeciones y no es porque no tengo objeciones en general, no tengo solamente al final, porque lo que yo únicamente me enfoco es en cómo anticiparlas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo anticipamos las objeciones? 3 claves. Número 1, descubrimiento. Número 2, prellamada. Y número 3, temcheck. Temcheck. Ok. Además de la obvio que es no generarlas a propósito nosotros como vimos anteriormente. Entonces, descubrimiento. Esta quizás es la más larga, la que más skill les va a llevar, la que más tiempo invertido en el entendimiento de sus leads les va a llevar, pero es sin duda la que no falla, que básicamente es hacer un recuento de cuáles son las objeciones más comunes que tengo y de a poco ir anticipándolas en mi descubrimiento. Les cuento un ejemplo. Yo en la primera oferta en la que cerré, era esa típica oferta de coaches para coaches, y lo que me pasó bastante seguido, que especialmente con coaches, me solía mucho la objeción de cuando estaban haciendo una especie de posgrado o alguna especie de máster, cuando termine el máster lo voy a hacer, o cuando me reciba lo voy a hacer, o cuando me gradúe lo voy a hacer. ¿Qué hice? Súper simple. Arranqué a preguntar en el descubrimiento, cuando me daba cuenta que estaban haciendo algún tipo de capacitación del estilo, solo para ayudarme a entender, o sea, ¿qué hace que aún estés haciendo un máster, estés buscando la forma de solucionar esto en vez de como harían la mayoría de coaches que no terminan teniendo éxito, que es simplemente esperar a graduarse para sentirse listos y como esperar un poco ese momento perfecto? ¿Qué va a hacer ahí la persona? Se va a arrancar a justificar de por qué no va a ser como esas personas, que básicamente se va a arrancar a autorresolver esa objeción. ¿Ok? Simplemente una vez que se lo autorresuelve, lo vuelvo a amarrar como... ¿Y siempre pensaste así? ¿De dónde viene esa forma de pensar? ¿Ok? Entonces, con las objeciones más comunes quiero que hagan eso. Eso en cuanto a objeciones más comunes. Ahora, otra cosa. Hay una particularidad que tienen ciertos negocios, es que los leads, ¿se acuerdan que lo que hablábamos antes? Vienen con objeciones ya predeterminadas. Por ejemplo, si se encuentran con un lead B2C, perdón, que está enfrente de una business opportunity, que a lo mejor quiere cambiar su trabajo, que hace 20 años lo está haciendo, bueno, es obvio que va a tener miedo desde ya, porque es algo nuevo, que nunca hizo. Entonces, el miedo en sí es algo que va a surgir. Más allá de que quizás no nos dé un indicio como súper evidente la persona, ese miedo va a surgir. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, que es parecido un poco al ejemplo que les di antes, es algo que me gusta a mí mucho, que se llama marco de identidad, que básicamente es poner sobre la mesa una identidad, buena o mala, y hacer que la persona elige defender esa identidad. Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos hablando con una persona que hace 10 años trabaja de lo mismo y que lo que quiere es buscar un cambio para generar más ingresos. Entonces yo lo que voy a decir, sabiendo que esa persona va a tener miedo al final de la llamada, le voy a decir algo como: y déjame decirte, Juan, que valoro mucho tener la chance de trabajar con personas como vos, que aún habiendo trabajado 10 años de lo mismo, no usa eso como una excusa, como un limitante de que no puede hacer algo nuevo y no le puede ir bien y apuesta por sí mismo. ¿De dónde viene ese pensamiento? Opción A. Opción B, puedo decir como: Juan, y entenderás que al final del día arrancar a emprender y sobre todo alcanzar ese tipo de objetivos que estás persiguiendo hoy en día conlleva otra cosa que no estás acostumbrado. O sea, conlleva crecer, conlleva salir de la zona de confort en la que estás, y hacer eso da miedo. O sea, ¿realmente vale tanto la pena llegar a X objetivo
aún teniendo que pasar por ese periodo de incomodidad o de miedo, sí, ¿por qué vale la pena? No, por esto y por aquello. Y cuando aparezca ese miedo que va a aparecer, y no solo hablo ahora, sino hablo en todo tu trayecto como emprendedor, ¿qué es lo que vas a poner en la balanza? ¿Cómo vas a actuar? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo marcos de identidad sobre esa persona anticipando la objeción. Por ejemplo, ¿cómo anticipo la objeción de dinero? De la misma forma. Imaginemos que nos damos cuenta de que la persona, no sé, gana $500 y lo que estoy vendiendo es algo de 3.000. Diría cuando me entero cuánto es lo que está ganando. Ok, antes que avancemos, Pedro, déjame decirte que realmente valoro trabajar con personas como vos que, en vez de usar como una excusa el hecho de que estés generando $500 por mes y como una razón por la cual no podés cambiar, no dejas que eso te frene e incluso sin asumir, siento que lo usás como una de las razones por las que justamente tenés que cambiar. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿por qué pensar así? ¿Por qué no simplemente hacer como la mayoría de las personas que lo usa como una excusa? Entonces, ¿vieron lo que hago? Anticipo objeciones en descubrimiento. Entonces, eso con las objeciones más comunes que tengan o las siguientes que vayan a tener. Ahora, ¿dónde más en descubrimiento se anticipan objeciones? Bueno, en 2 puntos. Número 1, en intentos pasados. Número 2, en solución ideal. Solución ideal. ¿Qué es intentos pasados? Intentos pasados es donde nosotros vamos a indagar sobre cada una de esas experiencias pasadas que tuvo la persona con la intención de solucionar los problemas que quiere solucionar. Entonces, supongamos que la persona quiere bajar de peso. ¿Hace cuánto quiere bajar de peso? Hace 4 años. Ok, durante los últimos 4 años, ¿qué cosas fuiste haciendo para bajar de peso? Entonces, ¿qué vamos a entender ahí? Nosotros vamos a entender todas las cosas que esa persona probó o no probó y cómo actúa esa persona frente a esos problemas. ¿Por qué? Porque probablemente acá saquemos muchas más objeciones y las podamos anticipar. Porque, por ejemplo, si la persona me dice que hace 4 años quiere bajar de peso pero todavía no hizo nada, me está advirtiendo que 20 minutos después me va a decir que se lo tiene que pensar o que tiene que ver cuándo va a arrancar. Porque me está mostrando un patrón de procrastinación. Entonces hay que trabajarlo ahí, hay que anticiparlo ahí. O por ejemplo, si la persona me dice que anteriormente compró una asesoría de fitness, pero no tuvo resultados, me está diciendo que probablemente después tenga miedo a ver si le vas a funcionar o que tuvo una mala experiencia o lo que sea. Entonces hay que anticiparla ahí. ¿Para qué esperar a tener el precio sobre la mesa 20 minutos después si lo podemos resolver ahí? ¿Entienden la lógica? Les doy un par de tips acá. Les recomiendo hacer una secuencia que sería: ¿hace cuánto tenés el problema? ¿Hace cuánto te diste cuenta que es el problema? ¿Hace cuánto te comprometiste a resolver este problema? ¿Qué pasó que hubo X cantidad de tiempo entre que te diste cuenta que es un problema y te comprometiste? Eso ayuda mucho. ¿Ok? Entonces, intentos pasados. Y después solución ideal. ¿Por qué? Porque en solución ideal, nosotros lo que le vamos a preguntar a la persona es exactamente qué siente ella que necesita para ponerse en una posición donde más chances tenga de llegar a donde quiere llegar. Y lo que vamos a hacer nosotros son 2 cosas. Número 1, agarrar la información que encontramos en solución ideal y usarla directamente en la oferta. ¿Ok? Exactamente lo que nos dijo, lo vamos a tener en la oferta. Número 1, eso va a dar confianza. Y eso va a evitar esas objeciones de alguna manera que nos autogeneramos solos por no poder alinear bien nuestra oferta a lo que la persona necesita. Eso por un lado. Y número 2, lo que vamos a estar atentos mucho en solución ideal, que en realidad se los recomiendo que estén atentos durante toda la llamada, es al non-buyer language, o sea, al lenguaje de una persona que no es compradora o no va a comprar. ¿Cuál es ese tipo de lenguaje? El tipo de lenguaje que es vago, que hablan mucho enfocados en el futuro, que hablan de cuestiones por ahí muy utópicas, como sí, yo voy a conseguir esto, o lo que sea, o que de alguna manera la conversación que ustedes tienen con esa persona es súper lineal, no hay nada malo, no hay nada por mejorar, está todo bien y tal. Entonces, en solución ideal es un buen momento para interrumpir ese patrón de non-buyer language, trayendo a esa persona al hoy, a la hora. ¿Por qué? Porque si lo traen a la hora, si lo traen a justificarse de por qué, por ejemplo, siente que tiene que hacer un cambio hoy o que necesita un tipo de acompañamiento hoy, van a lograr que esa persona misma se trate de anticipar esas objeciones que tienen las personas que usan ese tipo de lenguaje, como es:
sí, voy a ver si me encaja ahora, voy a ver si estoy listo para comprometerme ahora, tengo que ver si es mi momento, me tengo que hacer conmigo mismo, tengo que pensar lo que sea. Entonces, simplemente una vez que le hacemos la pregunta solución ideal, como qué es lo que estás buscando para sentir que estás en una posición donde más chances tenés de llegar al éxito, y te va a decir acompañamiento, simplemente le vamos a preguntar, ok, ¿por qué ahora es importante ese acompañamiento para vos? ¿Entienden? Entonces, es un descubrimiento súper simple descubrimiento. Bien, ahora, algo muy apalancado. Pre-llamada. ¿Por qué es importante anticipar objeciones en pre-llamada? Porque en pre-llamada lo que vamos a hacer es agarrar toda la data que tenemos de nuestros leads, qué leads compran, por qué compran esos leads, qué tipo de material ven antes, cuáles son las objeciones más comunes que tienen y demás, y crear un buen fucking proceso de pre-llamada. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en los procesos de pre-llamada probablemente ustedes ya estén enviando a los leads videos. Ahora, ¿qué suele pasar con eso? La mayoría de los leads no lo ven. ¿Por qué? Porque es lógico, no hay todavía confianza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo logramos que estos leads vean los videos? Bueno, hay dos razones. Opción A, generar confianza, que es muy difícil a no ser que sean una marca muy grande, generar confianza antes de un contacto de persona a persona. O bien, generar interés barra curiosidad. ¿Cómo hacemos para generar eso? Dos cosas. Número uno, si les pasa que los leads no ven los videos, que normalmente estos videos son videos para anticipar objeciones, como por ejemplo, hablar de qué hacemos, por qué trabajamos de la forma en la que trabajamos, con qué clientes hemos trabajado, casos de éxito y demás. Lo que les recomiendo es, en el proceso pre-llamada, ni bien contactan al lead para confirmar la reunión y demás, llámenlo 5 minutos. Y en los 5 minutos van a hacer esto. Van a decir, hola Juan, ¿cómo estás? Soy Nico del equipo tal. Te llamaba más que nada para presentarme y confirmar nuestra llamada de mañana. Otra cosa, antes de vernos mañana, te quería preguntar, ¿cuál fue la razón por la cual decidiste agendar una llamada con nosotros? ¿Qué es lo que vamos a buscar ahí? Vamos a buscar cuál es el objetivo. No hace falta que sea el objetivo más profundo de la historia, sino a modo superficial, ¿qué es lo que busca esa persona? ¿Para qué? Para después vincular el material pre-llamada que nosotros tengamos con los videos, con el objetivo de ese lead. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, le queremos enviar un caso de éxito, lo que voy a hacer con el lead es, por ejemplo, ok, ¿qué es lo que querés conseguir? No, lo que quiero conseguir es poder transicionar de mi trabajo y tal, y me doy cuenta que esa persona es una persona que tiene 40 años, y yo si en mis casos de éxito tengo una persona de 40 años que transicionó de su trabajo, lo que voy a decir es, perfecto, Juan, antes de que nos veamos mañana, ¿te sería útil si puedo compartirte un testimonio o te puedo compartirte cómo fue que ayudamos a Pedro a transicionar de X situación a X situación un poco parecido a lo tuyo? ¿Te ayudaría a darte un poco más de claridad antes de nuestra llamada de mañana? ¿Ven lo que hago? Le genero interés o curiosidad a la persona acerca del video, lo cual aumenta la chance de que lo vea. Y si es un buen video, un video personalizado, un video bien hecho, va a hacer que anticipe muchas objeciones o que el lead llegue con un nivel de confianza a nuestra llamada mucho más elevado, lo cual elimina las posibilidades de que, por ejemplo, aparezcan objeciones de miedo. ¿Ok? Podemos estar hablando toda la tarde de pre-llamadas, pero bueno, básicamente eso. Y después, mega importante, y casi nadie lo hace, Temp-check. ¿Por qué es importante el Temp-check? Primero, ¿qué es? El Temp-check es una herramienta que ustedes pueden usar ni bien terminen de presentar la oferta, que es básicamente para, número uno, reducir la posibilidad de que aparezca la objeción de me lo tengo que pensar, o de tengo que bajarlo a tierra, o de básicamente reducir la incertidumbre. Número dos, eliminar por completo la objeción de valor y de confianza, prácticamente. Y número tres, poner a pensar al lead en base a resultados justo antes del precio. ¿Ok? Fíjense lo importante que es el Temp-check. Entonces, ¿qué se ve en el Temp-check? Primero, lo que vamos a cubrir son dudas. ¿Qué significa dudas? Terminan de presentar la oferta y van a prácticamente obligar a la persona no a que tenga dudas, porque la realidad es que si hacen bien su oferta,
dura entre 5, 6, 7 minutos, son muy claros, es muy probable que no tengan dudas. Pero si ustedes obligan a la persona a tomarse ese tiempo de 10, 20 segundos de sentarse y ponerse así y tratar de atar todos los cabos que acaban de escuchar, van a eliminar mucho esa sensación que suelen tener las personas de, che, tengo que pensar esto, me quedó algo dando vuelta en la cabeza, porque no se tomaron ese tiempo. Es por eso cuando se escuchan este famoso tengo que bajarlo a tierra, es algo normal que le pasa a estas personas, justamente porque no se toman ese tiempo. Entonces, primero vamos a forzar las dudas, ¿ok? Número 2, vamos a hacer una pregunta de sí y no en base a resultados. Esto es lo que nos va a hacer... Uy, perdón. No les mentí que escribía mal. Esto es lo que va a hacer que el líder arranque a pensar en base a resultados. ¿Y qué significa decir o no en base a resultados? A partir de acá vamos a arrancar a eliminar la objeción de valor. La objeción de valor es básicamente que la persona no es capaz de ver el valor en lo que ofrecemos. Que esto conlleva, no sé si es lo que estoy buscando, me parece caro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablo de sí y no en resultados, van a hacer una pregunta relacionada a lo que venden ustedes, al servicio, producto, programa, lo que sea, alineada o atada a los resultados de la persona. Entonces, sería algo así como, ok, entonces, Juan, en base a toda la estructura que fuimos cubriendo, ¿sentís que es lo que estabas buscando para llevar a tu negocio de estar en X situación a tal situación objetiva? Fíjense, es una pregunta de sí o no, se puede responder solo de sí o no, y es orientada a resultados. Es el vehículo que te mostré. ¿Sentís que te puede llevar hacia donde querés ir? La respuesta casi siempre, a no ser que hayan hecho una presentación muy mala, va a ser sí. Ok. ¿Por qué? Vamos a hacer que la persona nos exprese por sí misma, sin asumirlo nosotros, es lo que está buscando. Porque el programa es exactamente el servicio, el producto, lo que está buscando. Entonces, ¿qué te hace estar tan seguro, Juan? No, me gustó esto, lo otro, o lo que sea. Un insight nomás, estas respuestas tienen que ser internas, o sea, ¿por qué va a ayudar a esa persona en particular? Traten de evitar o repreguntar sobre respuestas como no, porque le funciona a otras personas, o no, porque tienen todo muy organizado. Porque como siempre digo, la persona que por razones externas decide avanzar es la misma que por razones externas le tira alguna otra objeción. Después vamos a hacer una pregunta más específica para recontramarrar esto. Ok, y más allá de eso, en específico de la estructura que te comenté, ¿qué sentís que fue lo que más te gustó? ¿O qué sentís que te puede más ayudar a vos? Y básicamente, como dije, pasás al precio ya con el lead, pensando en base a resultados, que básicamente es hablando de cómo le podría ayudar, de qué forma y demás, y uniendo mucho la lógica de que esto es lo que está buscando para llegar a su objetivo, y habiendo eliminado prácticamente la objeción de no tengo que pensar, y habiendo eliminado definitivamente la objeción de valor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo anticiparla? ¿Es bastante fácil o no? Súper. Ahora, pónganle por 2 a esto. Vamos a cómo resolverlas. Bien, entonces, lo más importante para resolver una objeción no es tanto cómo resolverla en sí, sino es primero saber cuál es la objeción que tengo enfrente, que es donde la mayoría de las personas falla. Entonces, normalmente nosotros decimos el precio. Hay algunas personas que hacen precio antes de la presentación, pero bueno, es un poco de la misma manera. Y si, a no ser que no nos compren, suelen surgir objeciones. Que hay dos tipos de objeciones. A mí me gusta llamar que hay dos grandes categorías. Objeciones que tienen lenguaje vago y objeciones que tienen lenguaje preciso. Ejemplos. Lenguaje vago son objeciones que todavía no sabemos cuál objeción es. Como por ejemplo, me lo tengo que pensar. No sabemos qué objeción hay detrás. Lenguaje preciso son objeciones como por ejemplo, no tengo el dinero. No tengo el dinero. Okay. Entonces, primero que tenemos que hacer es entender cuál es la objeción. Si tenemos lenguaje preciso, perfecto, pero si tenemos lenguaje vago,
tenemos que pasar este lenguaje vago al lenguaje preciso. Entonces vamos primero con eso. Entonces, lenguaje vago. ¿Cómo hacemos para pasar una objeción que no es una objeción, como me lo tengo que pensar, a una objeción en concreto, como por ejemplo no tengo el dinero? Bueno, primero que nada, vamos a hacer que el lead baje la guardia. ¿Por qué? Porque una vez que le decimos el precio a esa persona que tuvimos una conversación encantadora durante todo el descubrimiento, se da una bomba de esa confianza. Se levanta la tensión, se levanta la energía y demás. Es por eso que ahí no solo ustedes tienen que estar mega tranquilos, sino que tenemos que lograr que el lead también se tranquilice. ¿Cómo? Bajando la guardia. Entonces ni se les ocurra, cuando el lead les dice, me lo tengo que pensar, preguntarles, ¿qué te tenés que pensar? Porque esa pregunta, esa actitud que transmiten, hace que el lead levante más la guardia, se cierre más, y ni siquiera nunca les termine diciendo cuál es la verdadera objeción, por ende nunca la van a poder resolver. ¿Okay? Entonces primero hacemos que baje la guardia. Hay un montón de formas de hacerlo que bajar la guardia. Primero que nada tienen que estar tranquilos ustedes. Si ustedes están acelerados, si ustedes están con la guardia alta, no van a poder lograr que el lead baje la guardia. Y a mí hay una frase que siempre digo, dos palabras para bajar la guardia, pero es más para ponerme a mí como closer en una posición de bajar la guardia fácil, que es, no te preocupes. Entonces, por ejemplo, hagamos un mini roleplay. Me lo tengo que pensar. No te preocupes, Juan, solo para tener un poco más de contexto, y ahí puedes hacer diferentes cosas. Opción A, ¿para cuándo más o menos podrías llegar a tener una respuesta simplemente para estar preparado para poder hablar con vos? Ahí me va a decir, no, para mañana, perfecto. Agendamos una segunda llamada, ahí ya bajé la guardia del lead. Otra opción, sí, no te preocupes, Juan, simplemente para ver si te puedo ayudar. ¿Cuáles serían esos puntos que quizás te gustaría dar otra vuelta en tu cabeza para ver si puedo ayudar? Ahí, la forma en la que estoy preguntándolo, donde primero estoy haciendo una pregunta que me sirva a mí, no estoy preguntando, ¿qué es lo que te gustaría pensar? Y pensarlo. O, ¿qué necesitas para tomar una decisión? Y no sé. Es una pregunta que es, fíjense cómo la estructura. ¿Cuáles serían esos puntos que te gustaría quizás ir a dar otra vuelta en tu cabeza simplemente para ver si te puedo ayudar? ¿Ok? Entonces, bajamos la guardia, hacemos una pregunta abierta. Ahora, supongamos que esta pregunta abierta, la respuesta que nos da, no nos lleva hasta el lenguaje preciso, sino nos sigue dando el lenguaje vago. Bueno, vamos a hacer una pregunta un poco más cerrada. Como por ejemplo, ok, y ayúdame a entender, Juan, ¿cuál va a ser ese parámetro independientemente que sea hoy, en 2 días, 2 semanas, 2 meses, 2 años, te haga tomar una decisión? ¿Cuál va a ser ese parámetro en el que te vas a basar? ¿O cuál va a ser ese factor determinante que cuando te lo vayas a pensar digas, ok, si en base a esto lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Porque lo tenés que tener o no, si no, ¿cómo vas a saber? Entonces hacemos una pregunta un poco más cerrada. Y si no, les recomiendo que pongan una etiqueta, obviamente teniendo el contexto que le está dando el lead y no el contexto que les da la persona que les enseña a ustedes. Porque, por ejemplo, si el lead gana $500 por mes y su programa vale 5.000 y si me tengo que pensar, es muy probable que ese lead tenga miedo o dinero, como que sigan necesariamente todo lo otro. Entonces traten de poner ese tipo de etiquetas. Como por ejemplo, y ayúdame a entender, Juan, el hecho de que quizás quieras ir a darle otra vuelta y demás es más por una cuestión del dinero en sí o más que nada porque, bueno, sería un gran salto para vos. ¿Entienden? Estoy poniendo 2 etiquetas. ¿Para qué? Para que me pueda dar ese lead, no la respuesta a su objeción, sino cuál es esa objeción. ¿Ok? Entonces, ya llegamos a este punto de cuál es esa objeción. Es mucho más fácil nuestra vida. ¿Por qué? Porque una vez que sabemos cuál es la objeción, vamos a hacer algo muy importante, que es APPR. Que primero es aislarla. ¿Qué significa aislarla? Una vez que sé cuál es la objeción, me voy a asegurar que solo sea esa. Entonces, ¿cómo sería? Imaginemos que es dinero. Ok, no te preocupes, Juan. Si tuvieras la liquidez, ¿sentís que lo que fuimos cubriendo es lo que estabas buscando para llegar a tal punto? O si tuvieses el dinero, ¿es algo que harías? La respuesta probablemente siempre va a ser sí, a no ser que hayan hecho algo muy mal. Y lo que vamos a hacer, algo muy relevante acá, es hacer pensar al lead o volver a hacer pensar el lead, como hicimos en el temp check anteriormente, en base a resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
que se justifique esa persona de por qué lo haría dejando de lado objeción. ¿Por qué? Porque piensa en esto. ¿Qué nos está diciendo el CELID si nos dice eso? Nos está diciendo, Nico, yo si no fuese por objeción, lo haría por esta razón, esta razón, esta razón. ¿Y qué es lo que va a terminar pasando? Vamos a hacerlo pensar en base a resultados. ¿Ok? Y si resolvemos la objeción que está frenando a esta persona a hacerlo, lo va a hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente, nos facilitamos la vida de que estemos literalmente a una resolución de objeciones, o sea, a un reframe de que ese lead compre. Entonces sería, ok, pero ¿por qué lo harías? Normalmente nos va a dar una respuesta mala. Sí, porque tengo que mejorar, o porque es lo que tengo que hacer, o lo que sea. Por eso vamos a preguntar un segundo por qué. Me expresé mal, me refería a por qué lo harías por vos. O me expresé mal, ¿por qué invertir en tu negocio en vez de seguir haciendo lo que venís haciendo? ¿Entienden? Súper simple. Y acá, si quieren, pueden ahondar sobre todo en miedo, pueden meterle consecuencia, estoy escribiendo al revés. Consecuencia, que sería, por ejemplo, claro, porque ¿qué pasaría al final del día si decidís no hacer nada y seguir exactamente igual como venís? ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? ¿Okay? Se lo recomiendo sobre todo en miedo. Y después vamos a resolver. Ahora, si hicieron bien toda la tarea anterior que les dije que hagan primero, en este punto, las únicas dos objeciones que van a tener para resolver va a ser dinero o miedo. Ninguna otra. Si es el caso que tienen las dos, empiecen siempre por dinero. Pero dinero o miedo. Y es súper simple porque simplemente se van a aprender un reframe o de dinero o de miedo y lo van a resolver. Y una vez que lo resuelven, se dan cuenta que no hay ninguna otra objeción que puede llegar a salir porque o las anticiparon o las aislaron. Entonces, todo se reduce a cómo saber un reframe de cada una o dos reframes de cada una y cerrar todas las llamadas que tengan. Vamos a hacer otro video sobre qué recursos pueden usar o cómo se resuelve la objeción de dinero, cómo se resuelve la objeción de miedo. Obviamente les recomiendo anticiparlas, ¿ok? Pero vamos a hacer otro video de eso. Ahora, eso es cómo resolverlas. O sea, acuérdense, lo más importante está en identificarla primero y aislarla, más que en cómo resolverla en sí, que también obviamente es importante, pero no es lo más importante. Ahora, vamos a lo que probablemente estés esperando, que es cómo hago para como closer o emprendedor tener una respuesta a todas las objeciones. Me pasa mucho entrenando a personas que dicen, vos sabés resolver todas las objeciones, o cada objeción que yo te digo vos me la sabés resolver. La realidad es que no es tan así. No es que yo sé resolver o tengo una respuesta específica para cada una de las objeciones que me dicen, sino yo tengo un proceso de resolución de objeciones que lo puedo utilizar con cualquier objeción, que es muy distinto tener una respuesta para cada una. Entonces, imagino que todos los que están en este video saben lo que es un embudo, ¿no? Un embudo es un recipiente por el cual agarras un montón de cosas y esas cosas las haces pasar por un embudo y terminan yendo al mismo lugar en común. Bueno, hago lo mismo con mi proceso de resolución de objeciones. ¿Cómo funciona? Básicamente, objeciones hay 1000 millones. Los leads son las personas más creativas del universo. Entonces, no es para nada apalancado que yo me aprenda una resolución para cada una de las 1800 objeciones que pueden existir. Pero sí, lo más apalancado es agarrar cualquiera de esas objeciones que me digan los leads e invitarla gentilmente a pasar a mi proceso de forma de resolución de objeciones. Entonces, supongamos que yo me aprendí un reframe que es, no sé, el clásico reframe que seguramente si vieron algunos otros videos míos lo habrán escuchado, de las circunstancias. De que hay dos tipos de personas que actúan en base a las circunstancias y a pesar. Las que actúan en base son las que quieren ir al gimnasio y van cuando está lindo, cuando tienen ganas, cuando tienen tiempo, pero cuando hay una circunstancia que se interpone en el camino, ya sea no tengan ganas, no tengan el tiempo, haga frío, no van. Y por ende no tienen buenos resultados, versus las personas que actúan a pesar de las circunstancias, que es las que van, esté feo, esté lindo, tengan ganas o no tengan ganas, puedan o no puedan, actúan a pesar de las circunstancias. Entonces, imaginemos que la persona me está diciendo, supongamos que el dólar en su país está muy caro. ¿Okay? Eso no deja de ser una circunstancia. ¿O no? Es una circunstancia. Ahora, esa objeción se puede resolver de 800 maneras diferentes. Y hay 800 variantes. Entonces, yo lo que voy a hacer, volviendo a este concepto de invitar a los leads a mi funnel, voy a utilizar este tipo de frases
para que las personas accedan a entrar a mi proceso de resolución de objeciones. Entonces le diría algo así como, imaginemos que la objeción es la que les Imaginemos que la objeción es la que les dije, la del dólar es muy caro. Le diría al lead algo así como, entiendo, al final del día vos sí querés cambiar, sí querés hacer esto, simplemente que no es un buen momento para el dólar. O sea, que hay una circunstancia ahora que te está impidiendo de alguna manera hacerlo. Cuando la persona me diga que sí, lo que básicamente me está diciendo entre líneas es, Nico, acabo de entrar a tu funnel, acepto entrar a tu proceso de resolución de objeciones. Entonces, ¿ven cómo no hace falta que yo sepa tener las palabras exactas para esa objeción en concreto? Sino simplemente alcanza con saber cómo hacer para llevar ese lead a mi funnel. Lo mismo con otro, por ejemplo, imagínense que sea un reframe de perspectiva, donde explico que la forma en la que vemos las cosas o el tipo de decisiones en las que tomamos nos terminan dando los resultados que tenemos. Cuando el lead me diga X objeción, yo lo que le voy a decir es, claro, y al final del día esa es tu perspectiva, ¿no? Es como estás viendo vos las cosas hoy. Cuando la persona me diga que sí, acaba de entrar a mi funnel. Entonces, puedo repetir el mismo proceso, me puedo aprender 4 o 5 reframes simplemente y cerrar a fucking todos los leads, invitándolos a pasar a mi forma de resolver objeciones, sin tener una respuesta específica para cada una. Entonces, y resumiendo, ya les expliqué dónde se producen las objeciones. Les expliqué cómo anticiparlas. Les expliqué cómo resolverlas. Les expliqué cómo tener una respuesta para toda una de las objeciones. Hagan un favor y anticípenlas. O sea, no hace falta de que pasen muchísimo tiempo aprendiéndose reframes y reframes o volviéndose los más cracks de los cracks en objeciones. Es algo súper divertido y de hecho está muy bueno. Pero si se vuelven buenos en anticipar, van a poder tener menos llamadas en la menor cantidad de tiempo posible, hacer un montón de plata en comisiones y no terminar quemados de energía porque tienen que trabajar miles de objeciones con los leads. ¿Ok? Eso fue todo el video de hoy. Espero que eso os haya servido. Voy a estar creando más videos de objeciones. Sé que es algo que me lo piden mucho. También quiero que me dejes en comentarios qué fue lo que más sacaste en limpio, número 1. Y número 2, ¿cuál es la objeción que quizás más recurrente tenés para que también pueda hacer un video sobre ella y te pueda ayudar? También quiero que mires el link en mi descripción. Tenemos una comunidad donde no solo entrenamos a personas por un valor prácticamente irrisorio, sino a la mayoría de ellas le damos oportunidades laborales para poder trabajar con nosotros, porque necesitamos buen talento todo el tiempo. Sin más, suscríbete si te gustó, déjame en comentarios qué fue lo que más te gustó y nos vemos en otro video.